Actividad de psicología organizacional, selección de personal. Tutora Mónica Gutiérrez, presentado por Carol Juliet Muñoz, Clara Gisela Castañeda y quien les habla, Ángela María Patiño. Grupo 5. Las preguntas que vamos a responder son: ¿qué es una ficha profesiográfica y cuáles son los elementos para elaborar un test? Ficha profesiográfica. ¿Qué es? La ficha profesiográfica es una representación gráfica de las aptitudes exigidas para un puesto de trabajo con la determinación de niveles óptimos de dichas exigencias, de modo que la persona encargada del proceso de selección sabe qué y cuánto investigar en los candidatos. El contenido de la ficha: identificación del puesto, funciones, características de las funciones, equipo de trabajo, requisitos generales. ¿Para qué sirve? La ficha profesiográfica es un documento que comprende dos variables importantes dentro del proceso de selección. Primera variable, comprende a la descripción y análisis del puesto de las habilidades requeridas. Segunda variable, se relaciona con la aplicación de las técnicas de selección para este. Mediante esta ficha se logra compactar de manera coherente las exigencias actitudinales del puesto de trabajo y los deberes que el candidato debe desarrollar. ¿Cuáles son los elementos para elaborar un test? ¿Qué son los tests? El término test designa un conjunto de pruebas que valoran el desarrollo mental, aptitudes, habilidades y conocimientos de la persona evaluada. Se considera test psicológico toda aquella prueba, método o instrumento utilizado con el fin de evaluar o medir una o más características que forman parte de la psique del individuo. Los test son una herramienta útil para la selección del personal, debido a que no solo evalúa el conocimiento, sino que puede mostrar diferentes factores de la personalidad del trabajador que va a ingresar a la empresa. Es decir, nos puede brindar un diagnóstico completo de quién es la persona. ¿Cuáles son los elementos para crear un test? Encontramos la aptitud, la habilidad y la precisión. La aptitud hace referencia no solo a la evaluación del conocimiento, sino a la forma en que la persona pueda desarrollar el cargo asignado. Por ende, la capacidad que tenga este trabajador para cumplir con sus funciones dentro de la empresa. La habilidad se relaciona con la aptitud, en que a medida que la persona conoce su forma y manejo de trabajo, sus habilidades se van fortaleciendo y se va generando un mejor desarrollo laboral. Por su parte, la precisión: cuando hablamos de precisión nos referimos a la validez que tenga la prueba, es decir, cuando la prueba es desarrollada 2 veces por la misma persona y arroja datos similares, esto nos muestra la precisión que tiene la prueba. Podemos decir entonces que la precisión hace parte de la confiabilidad y la validez que tiene el test que se le ha aplicado a la persona que tiene ese ingreso a la empresa. Por último, la teoría de Thurston nos pareció importante mencionarla como elemento fundamental para la elaboración de un test. ¿Por qué? Porque nos permite identificar en las personas conocimientos, habilidades y aptitudes que pueden desarrollar dentro de un puesto para el cual se está buscando la vacante. ¿En qué consiste la teoría multifactorial de Thurston? Consiste en la medición de 7 factores específicos. Estos 7 factores encierran un solo factor, que es un factor general o factor G, denominado inteligencia general, que rige y completa todas las aptitudes y se aplica a través de un test de nivel mental o de inteligencia. Como primer factor está el factor B de la comprensión verbal. Este trata de medir la capacidad de la persona de entender y de captar aquello que lee y escucha. Como segundo tenemos un factor W, que es la facilidad de palabra. ¿En qué consiste este? Este evalúa la fluidez verbal o la facilidad de palabra. Como un tercer factor tenemos el factor S de las relaciones espaciales, que evalúa las destrezas cognitivas. Como cuarto tenemos un factor M, que es de memoria de asociación,
que evalúa la capacidad de la persona de recordar y reconocer información. De quinto tenemos un factor N, que es el factor numérico, que evalúa la aplicación inductiva y deductiva de principios básicos de matemáticas. Por sexto tenemos un factor P, que es de rapidez de percepción, que evalúa como su nombre lo indica, evalúa la rapidez de la percepción. Un factor R de razonamiento, por último, que evalúa la habilidad de la persona para reflexionar, organizar sus ideas y así llegar a una conclusión.